Je voudrais en prendre un instant assez court, parce que il n'y a pas le temps, enfin j'ai pas la capacité, je crois que j'ai 1, 2 ou 3 heures par vidéo, mais là la capacité de la vidéo est trop petite pour appeler les petits. Et que de toute façon, il faut clarifier leur situation aussi, puisque vous connaissez mes correspondances, mes références internationales qui ont duré longtemps. Ces responsabilités internationales à l'international, que ce soit en Russie, en Europe, en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud et en Amérique, vous avez il y a eu des precioso que me se me os. Et como me os se appellario. Mais pour les législations, alors, étant donné que j'ai un droit de veto international affecté de mes responsabilités, étant donné preuve de mes responsabilités, et selon mes droits juridictionnels internationaux, est-ce que les gouvernements d'alliance ou les gouvernements d'opposition d'alliance et qui connaissent comment c'est appellario mes petits ou comment mi appellario por el CPI, que volo que la clarificación se fasse del mundo y no si quai o que ne juste volo tolca ma familia por una días y una comida. Sí, sé que me après la comida pasar a trabajar. Molto más de petite demain ave semezioso e semezioso de cielo y comprende ave subir, ave vivir en tel país, en el continente, que c'est la problemática de continente cuando mi parte de la portátil et que c'est que la multo solución por país en continente o c'est que me petit você ça você c'est que estute pour ma petita que no es une petite mais presque una parente que avait subir todo esta existencia. Si moi avait fait mes vœux, mes voces, et acceptar por multo gouvernemente internacional bena más de 20 esperar que alianza parcial o imparcial de todo que más confianza que considera que uno solo por multo amor por la popa, la papo, perché se me che este papi e papa
me dice que al instante problematica al presente è molto difficoltà, ma che molto posso se. Porque sé que cuando partal en el país o en otro continente o en el continente por otro international alliance, por otro, chaque país en continente avait ce que puede avait ce que a fait a toutes partes. Mais des méthodes de vida que tutte me face sé que normalmente me bellissima de fue de due e me bellissima de fue me nadea a fe e possibilità che otro giuste per ma famiglia che puede molto 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 e es que ora ma familia o es que ma familia a otro tiempo ora la verità de ce que c'est pour luz c'est que si siamo me otra porte parque e a instante dice es mucho en el mundo por los me petite del mundo qui este grande voile palante dice os internacional administración que UAV saber ce que dice me te padre e que me te padre dice que el padre ave una droit de veto por su misión y como tes niños o niños o niñas o pequeño o pequeña o más chicos o más chicas ti avait la como se la diplomata seguridad e que en el normal o normal pues a otro ambasador por dice es que mi padre avait una alianza a tú y otra de esa es que me precioso come padre se llama y qué trabajo se mi padre y qué due a, a, a saber a fi me a beau de a et de di navi les petits mais c'est les petites que abondoncia por multo amo todo o tutte e me dice que omega GA G gamma G beta G alpha GBT GDBT pour otro omega e que pote otro omega ya mega L ya me L e probablemente que 20 años me él son tega
et TL Somega, solo familia, me que solo familia, 20 años y para 20 años, que te dice que c'est un gusto todo grande, no te corrupción, que para faz natural en el bio, me para complexico de que este me, el padre de los pensar que reservar el multo benéfica y bellísima unos solo días. A este, sé que se días, porto un otro ambasado por vos ambasador, por dice que me sea, porque cuando ambasador no comprende ce que te dice, que no sabe tú los otro alianza, me verá que me tú otro alianza, configurate a alianza de configurate, y que no sé por continente o un país, me por un mundo. Apela me petit, porque se pasar a la Dios de nueve. Porque una sola conversación de ce que me puede y de ce que puede me petit a una problemática que avait subir me petit de por multa justa si este Dios. Probablemente que la solución que cosa a mes petits, à tous mes petits, cuando avait fait ça, mi avait la solution posée. Mais si no rassembla la juste mucho cuestión de plute delicate, por mucho otro visión comparece. Te dice que en el mundo, en el presente, es una grande familia. Que la grande familia no lo sé esa. Mais que tu peux esa que otro de devoir, y a des doués. Et les doués, c'est que por l'OIS international, c'est que te doué. Et no doble. Et il y a il faut te pas te dis Amadé, mais si pour Amadé te fait te dis pas ma de pas, comme pas a fait en ave te viva, et que viva ça, mais que avait la solution à ce que te este viva. Si trouva la solución por más familias decentes de más familias, probablemente que la más complexico, caótico de nación continentante o por este mundo, que será una otra historia que está en el pasado, no te por este días y nada por la futura. C'est ce que dice, mais por dice ça en 1, 2, 3 años, faut des droits de veto, de guérilla,
de cesar el fuego no aceptar que te fait défaut et aceptar que nueve meter encontrar por trobar de buena solución. Y cuando explica tal logical de ton existencial, comme la experiencia de mí, si no pues la solución de dos multo caóticos, dos posibilidades. Una veritablemente un caóticos que no puede trobar la solución porque des dos con, o como no con, te dice que vas y ambasa peya liavio pour bena ma ue casami porque si me dois reparar tout el mundo y que en el tout en el mundo c'est mes petites que vive dans tel mundo que doit reparar viva y que no explica yo que es la problemática del país y cómo me falle por trouver la solución de esta problemático caótico en el país que en otro diferente en otro continente. Y c'est porque due que me dona una autorización papel internacional ochia por crear eso porque você mesos tous me tute he pasado en la segundo programa que es muito nuevo. Mais si el gobierno internacional que no lo dice se que me que volo conto pronto dices otro. Ti dices otro por mí me pedí. Et comme mes petits pédis à toute mes vies, et que vit beaucoup de toute vie, c'est dit, sape la país no puede la realización o vasano lantano me todo tiempo. Me dice unos 2-3 años en la utilidad por la creato y que dona sé que ma familia avait dû subir por trobar sé que será la mucho amor de nuevo Dios y de Dios y per de Dios y per de año y per de mucho de signa de milenar te verás si ma familia no avait la capacidad o si solo uno de mí avait mucho capacidad que me en la genético c'est que me ça me ça me sam esa es am sam a es me sam so asa
no puoi dire come mi petite, come se appello, perché è tutto lontano, son molto generación, molto días, un años, and then un años, y pues molto, me que pues molto un años, no te puede dormir una noche, porque bebé apu ave molto para la noche. Otro bebé a eu para días, me que sé que mi amo se de molto amo que no so e che può se multitude. Si todo me los de ma familia, más ma familia. Y que esté más familia, pues esperante que pasar un buen instante, no te hablaba por la familia, me que la cosa y la capacidad que ha en el presente por no la problemático caótico de presente, me que ave más ma familia por la solución que cosa que nada de cosa de pasado esté desirate y que sé que este desirate es que pasado 20 años. Mais oh c'est ça. Mais baba si me na c'est ça. Dime o, dime bo, dime do. Et otro, dis les bas, les dés, les faux débats, dis tout ça, papa. Papa, tout était un tout est de mieux. Et tout tout ce que papa a aimé, et yo sé ce que aimé de ses existencias, papa dona la vida. Et dona la vida, mais no so como te apello por tu vida. Por otro diferente cosa, mais este diferente cosa se juste por se Dios. Porque en el pasado de 30 años, due ave creato te vida e esperante que sé que avec te vida e me que ora por todo a tutte. Veritablemente el multo gobernamento internacional bloca masma, même si esa masma sa c'est masam et masma asam. Habibi shu se meshu yabi otro existencia, otro cuerpo, me seita vida albia, c'est que você ute
où est mes os, que vraiment peur de rire de mes os, si der, et, et que pues nuestro tiempo cuando decidan que no uno, dos, no grande, me tute ma familia, rencontrarme, tocarme, você dice se que, andando se que había me dice que 1 año, 2 años, en 3 años, todo el mundo, por tutte et tutti, aura, sera, pourra, viva ça. Mais pour este la oméga, c'est que devra devra faire autre et non pour molto mission gouvernementale, autre pour nouveau mundo. In mai 36 anni, in molto, mais que mes os, que à la somme de tous mes os, la totale de eso total. No puedes decir que tutte, mais tu puedes ADN génico, technical, medical, tu puedes todo gouvernemente en el todo país en continente ave mon ADN, porque en el otro tiempo trabajar por el país, trabajar por el continente, et per après pas et après por mourir por el continente. Mais doit petite, tout est permis. Probablemente otro discutir de si como você me claro es que en el gouvernement prenda asterisque amerisque ce que puede face avec mes petites que mes petites sont toutes. Toutes mes petites sont que me avec trouvé molto problème de ma. Problème de la gineca, problème de l'appellation des noms, problème de l'appellation de mon nom, et problème de l'appellation ou de l'expérience ou de la trabajar todo cuando esté pequeño. Mais pasar en repasar en molto país en otro continente. Dona a la otra continente del internacional pues justicial international qui avait la compréhension, qui avait tout ce que est bon pour passer une justicia, pour voir ce que si folia ou si les petits c'est folie d'aimer.
me te dice che ave por molto pequeño che avemo tutte che ave la soluzione. Mais que tutto me solution a tutte me problematiche sarà la soluzione del mondo. E che non posso dire che sta all'istante la soluzione perché n'ave m'appetite tu. Preferisco domandare a molto continente tocar m'appetite tu, tocar ma famiglia, de masma, en tocar la mamma che dona via me petit. Porque nada de ma vida volo traís país, continente pal continente. Mais que c'était une autre mission de otro tempo. Al instante que está l'afinado que cuando porta la fin, c'est cuando el petite tú, que de los que demás por un padre, y que padre aveva la solución, cuando fue poco me pequeño y pequeña, rentrar en tutte continente, por dice que la solución a todos los problemas del padre y del infante que este. Presentar como un estudiar, porque tú sé que sé que ave, tú sé que puede, y tú sé ce que face. Mais nada puede face amor por me petite de tempo. Y si dona vida en pasado, sé que la distinguo de petit a petite, que es muy grande que no puedo explicarte porque sé que volo vivir en familia, en más familia, y volo que tutte ma petite prenda la ría de ¿Por qué? Oh, a instante de Dios. Après molto creato nel paese de Francia en el, mais molto creati for il continente d'Europa. E andar vivir viva en África e Moyen Orient, que molto ave de petita a otra mamá, e que fue que todo me mama, que ave puelte ma petite. Si el nemo otro, si sé que juste ma nemo que este otro. No te importante pues no te errore. C'est una grande chancia. Mais en el instante no ave el resultate que ave una due de veto internacional por ma colaboración de multo gubernamental internacional al instante
probablemente ven a 30 años y todo sé que el mutuo gobernamento ha molto fo, me ha molto mondo verrà como de bi y a de bo. Prenda tempo per tempo, me según par según ma consciencia de omega e the wall onde ma derrière mon amo e che ave probabilmente explosate se che se este mur e non è importante le mur o le wall, dice che te e si le gouvernement ou el te en el país, en el continente, si no apreciate que nos uno que volo e que fe pue e sue e que cru e que lu et que su et qui a pu si puede trouver un gouvernement qui no voloso que notre familia un norte rencontra fabricate un nuevo mundo probablement un nuevo de mundo no arriva a explicarte ce que le es. Por les est-ce que me les es la memo ou est-ce que me memo c'est Maël? Tout est Maël et tout est mes mamas. Oh Maël et lo mossa. Et tout est mossa, c'est à elle. Mais mes ailes et mes îles, mes omelettes, ce sont nos œufs. Papa a gardé les coquilles des œufs. Vous êtes des œufs à poule. Et papa a un grand coq pour un poulailler. Il était jeune. Mais si ces poussins qui étaient des œufs ne sont que des yeux précieux aux cieux, et que ces yeux précieux aux cieux ont une destinée muy importante pour el mundo et para la continuante de la diferente per la padre. Mais dice que por mí nada una organización del mundo puede o no haber ce que me puede y ce que dona a la organización. Et que si no la organización gubernamental internacional no dice ce que, ok, otro problemático y resultar otra solución.
Ce sera la solution pour mí et pour tú. Mais l'importante de cette grande demanda por molto governante. No a la gouvernemente pour juste dire a besoin de papel ministerial de diplomática protecta para la condición del trabajo de mi padre pour a un otro continente de me por la Francia e nueve urgente me que se oldo de mi padre ese otro gouvernemente que due e por me petite por favor mi padre que se estime ave mucho e nada de pequeño de pequeña me mucho amo o amos for de mama o la posibilidad de mama e cuando ave dona la vida a ti lo so que será ta destina, que será ta vida, y que se te será de otra pasar por juste una Dios. Mais pour que ce Dios se créate, il faut que ça soit les mains qui pliate et pliate et pliate pour applaudir. Est-ce que peut applaudir à l'instant? Bon, molto. Mais c'est sulte que mes petites ne pouvaient pas porter ce qu'on m'a porté. Et ce que m'est porté ou homo porto no puede juger pas en el país o en el continente porque probablemente solo un anciano alianza me quemé de mi trabajar et comme avait diplomatica internacional et familia por tutte más tú puedes demandar simplificar de la situación del papel por el administrador, por la pasport, la moneda que fue por a la moi, a mí. Prefiero yo que sea uno juste no mucho ahora, y no muchos días. Y si puede que viva una semana de familia por de la parte de la solución del mundo que dice en el 3 años en el mundo nada puede encontrar una problemática porque 3 años de Dios confrontas el padre el petite petute que face una create de solución por el mundo porque el padre ave el petite en molto mundo presentar ce que come te llama, c'est como te más, c'est como te sé, como te sa. Et dia
dia come nema ta e dia par tutte utical pu arriba a la que la creato es l'objetivo e si non lo so por la volonté del governante chi se puede por la volonté de familles e por la país del mundo. Es que la paz, es que leas todo. Que me dice que la chancilla, la azus, la luz, la azar, la multo de fa es una problemática del pasado en el instante. En el instante, solo problemática come dura se pasado cuando te me verá o juste mi viva, come te dona de problemática a mí e cuando ave tu subir en el país y que en el país subir y que es la problemática del país y del continente porque mi te forma c'est que tú es una infinité de matuti e que ti puede haber para genético e ciencia de genético ti puede você como proteger e como se organiza por la réalisation. C'est pas des faux défauts, c'est de tes vies faux. Mas los problemáticos es una simplicidad. Me la complejidad cuando ave partir es muy grande, 20, 30 años. Y que ave besoin, ave due de e poi de ma pequeños por el resultado la finado de sufrancia, la finado de nocencia a la existencia. El spelato que por ti existencia tolca ce qui puede te donar en mí la solución a tutte problemática en otro te dice porque ave puede subir y viva otro desaventuras solo ce que ave fait de me amo sauvo me due sauvo la mundo. Or al instante solo dice que me es un padre que vos lo so, vos se en tocar en que me petite me dice qué se pasa, cómo se pasa, où se pasa, qué se pasa otro que napa visa, es suerte que la solución para el mundo será. Nota que de faux de mots, nota di faux mots,
Mes petits sont mes os. Mes os, c'est mes yeux. Mes yeux, c'est près, cieux. Et mes cieux sont près. Ciel, c'est tout mon existence. Et c'est pas des questions existentielles. Ou est-ce que les problèmes de famille sont des fondements existentiels élémentaires que nous devons résoudre? Si tu gardes le meilleur de ma famille, de tout ce qu'on a pu faire de bien dans ma famille, et que tu ne fais plus tout ce qu'il a été indésirable dans ma famille, déjà j'étais un tout sans mes enfants, mais je peux te dire que moi et tous mes enfants, ça en fait des choses à régler, hein. Je me donne 3 ans. S'ils ont tout de moi et de ceux que j'ai reconnus et que j'ai vus, ne nous inquiétons pas. Nous sommes là et nous vivons pour cela. Et nous donnerons tout pour cela.